silencio se cuela como niebla, lento, denso, cubriendo los contornos de lo que fue su voz, su risa, sus palabras que nombraban el mundo. Antes su aliento era un río, tejiendo cuentos, regaños, susurros que calmaban la noche. Ahora sus labios se detienen, atrapados en un umbral invisible, buscando un eco que no llega. El Alzheimer es un ladrón mudo que no anuncia su llegada. Solo va tomando pedazo a pedazo los hilos de la memoria, dejando un tapiz deshilachado donde faltan rostros, donde faltan fechas, donde falta el sabor de mi nombre. En su silencio hay un abismo, pero también un lenguaje nuevo, el roce de su mano, el parpadeo lento de sus ojos, la curva frágil de una sonrisa que aún recuerda cómo se ama. Me siento frente a ella y el silencio no es vacío, es un puente roto que cruzo con mi voz, hablándole de días que ya no recuerda, de un parque, de un cielo, de una madre que aunque calla, sigue siendo mi amor. Yo soy el Capitán Frontera y esto es la razón de mi locura. Pedazos de experiencias y vivencias dirigidas hacia ti. Gracias por estar ahí. Y sé que me veis, alguno me ve hasta el confín del mundo, pero esto nos une. Tu calor me une.
Aquel día comenzó con un cielo pálido, como si el mundo entero estuviera cubierto por una sábana de hospital. El aire tenía la tibieza de una despedida y la luz filtrándose por la ventana era tan suave que parecía que quería pedir permiso para poder entrar. Ella, mi madre, se sentó en la cama, con esa lentitud de la que se sabe que es frágil. Yo a su lado sentí el peso invisible de los años que nos habían separado, de aquellas palabras nunca dichas y deseadas, y de esos abrazos esquivos. La invité a caminar. No era costumbre nuestra, ni siquiera cuando la salud era un puente tendido y no un abismo. Pero aquel día, en su mirada me pidió que la sacara de la casa, que la llevara a aquel parque donde de niño solía jugar a solas, y ella se sentaba en un banco, sosteniendo un libro entre sus manos y leyéndolo, distante, presente y ausente a la vez. El parque nos recibió con su rumor de hojas y su aire a tierra mojada. Caminamos despacio, como si cada paso fuera un descubrimiento. Mi madre miraba a su alrededor con una extraña fascinación, como si el mundo hubiera cambiado de forma durante esa noche. Sus ojos, que a veces se perdían en la niebla, ese día brillaban con una luz nueva, casi infantil. De pronto se detuvo bajo un viejo roble, señaló hacia lo alto y con voz temblorosa pero firme me dijo: ¿Ves esos cuadros? ¿Qué cuadros, mamá? Los que cuelgan de las ramas, esos rostros de piedra que nos están mirando. Al principio yo solo vi corteza y sombra, pero en su voz había una certeza que me obligó a mirar de nuevo. Entonces, entre los nudos y las grietas, empecé a descubrir formas, perfiles, ojos cerrados, bocas apenas esbozadas, rostros dormidos en la madera, guardianes secretos de ese parque. ¿Quiénes son?, pregunté, dejándome llevar. Son los que esperan, me dijo ella. Son los que nunca se fueron. Son los que guardan los recuerdos que ya fui olvidando. Supe entonces que en ese instante la distancia entre nosotros se desvanecía. Ya no éramos madre e hijo separados por años de silencios, de peleas, de desencuentros, sino dos viajeros en un bosque encantado. Ella me habló de los rostros, de la niña que reía a carcajadas, del hombre que lloraba sin lágrimas, de la anciana que cantaba canciones de cuna. Cada uno era un fragmento de su memoria, una pieza suelta de su vida, de esa demencia que no había logrado borrar. Nos sentamos en un banco, bajo la sombra de los cuadros invisibles. El tiempo parecía haberse detenido. Ella tomó mi mano, un gesto tan inusual que sentí un escalofrío enorme que me recorría todo mi cuerpo. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño?, me dijo, y yo asentí, aunque no sabía si hablaba de un recuerdo real o inventado. A veces, le dije. Yo también a veces, me contestó. Nos quedamos en silencio escuchando el canto lejano de los pájaros y el susurro de las hojas. Sentí que por fin podía mirarla sin reproches, sin la sombra de lo que no fue. Ella, a su manera, me había invitado a entrar en su mundo, a aceptar la belleza extraña de su mente herida. Cuando el sol comenzó a declinar,
La ayudé a levantarse. Caminamos de regreso, despacio, como si no quisiéramos abandonar ese instante de tregua. Antes de salir del parque, ella se volvió hacia los árboles y les dijo adiós con la mano, como quien se despide de viejos amigos. Esa noche, mientras la ayudaba a acostarse, me miró con una ternura que nunca jamás pude ver en sus ojos. Gracias por traerme, susurró. Hoy los rostros de piedra me han contado que el amor no se olvida. Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida, respirando despacio, como si el sueño fuera una orilla segura. Supe entonces que aquel día ese pequeño milagro de comprensión y compañía quedaría colgado para siempre en las ramas de mi memoria, como un cuadro secreto, como un rostro de piedra que el tiempo no podrá borrar. Y en la víspera del adiós, la paz se posó sobre nosotros, suave y silenciosa, como una hoja de un árbol que cae hasta el suelo, casi sin hacer ruido. Nos vamos ahora a escuchar una voz, a escuchar un poeta, a escuchar un amigo, a escuchar un salesiano, compañero, Miguel Abad, desde su rincón. Hay un instante, apenas un suspiro, en que los ojos de quien amamos se pierden en un horizonte que no alcanzamos a ver. Es la mirada perdida, esa que atraviesa paredes y recuerdos, que se queda suspendida en el aire como si buscara una respuesta en el vacío. Sentados a su lado, los familiares sentimos el peso de esa ausencia. Una ausencia que no es física, sino más dolorosa, la de la memoria, la de los momentos compartidos, la de los nombres que ya no encuentran eco en sus labios. A veces el silencio se hace tan denso que parece que el tiempo mismo se detiene. Observamos sus gestos, sus manos que tiemblan, su sonrisa que brota sin motivo aparente, y nos preguntamos en qué lugar de su mente estarán ahora. ¿Recordará aquel paseo por el parque, la risa de los nietos, las canciones de la infancia? ¿O todo eso se ha desvanecido como hojas arrastradas por el viento? El dolor es profundo y callado. Duele ver cómo se apaga poco a poco la luz de una vida llena de historias, cómo se deshilachan los lazos que nos unían, cómo cada día se borra una página más del libro que escribimos juntos. Pero también hay amor, un amor inmenso y paciente que no se rinde ante el olvido, porque aunque ya no reconozca mi rostro, aunque mi nombre se le escape entre los dedos, sigo aquí, tomándole la mano, acariciando su cabello, susurrando palabras de cariño que quizás no entienda, pero que espero que sienta. La demencia senil es un viaje incierto, una travesía por mares desconocidos. Para quien la padece, el mundo se vuelve confuso, extraño, a veces aterrador. Para quienes acompañamos, es una prueba de entrega, de ternura, de aceptar la pérdida sin dejar de amar. Aprendemos a celebrar los pequeños destellos de lucidez, una mirada que nos reconoce, una frase que nos devuelve por un instante a la persona que fue. En medio de la tristeza, nos aferramos a la esperanza de que en algún rincón de su corazón el amor permanece intacto, aunque la memoria se desvanezca. Porque la mirada perdida no es solo ausencia, es también la promesa silenciosa de que más allá del olvido el cariño sigue vivo, sosteniéndonos a ambos en la luz y en la sombra.
Faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed, hung high in the trees, and you talked of your youth, but the years had turned dry as the leaves. Your lover was gone, his replacement to hand. Just what the difference was, you could not understand. In darkening grey, we walked back through the streets. Then you talked all night long of your childhood home by the sea. What I tried to do. We sat on the roof, the night overflowed. No more was said, but I learned all I needed to know. Your Hollywood smile shone a light on the past. It was the future that you held so tight to your heart. Hace unos días atrás,
cuando aún estábamos viviendo la Semana Santa, recibí un mensaje de un amigo, de un compañero, también de otro salesiano, de Andrés. Él me contaba una pequeñísima historia sobre su madre, y yo he querido plasmarla en un papel y he querido contártela. Espero que sea de tu agrado. En el corazón de la sierra, donde los caminos son de polvo y las mañanas huelen a leña, a tierra mojada, vive la maestra Clara. Su nombre era un rumor familiar en los caseríos dispersos, en las casas de adobe y en los patios donde los niños aprendían a leer bajo la sombra de los naranjos. Durante más de 40 años, Clara fue la luz y el refugio de generaciones enteras. Llegaba cada día con su cartera de cuero gastado, los libros apretados contra el pecho y una sonrisa que disipaba el frío de la madrugada. En la escuelita, como a ella le gustaba llamar, porque solamente tenía un aula, Clara lo era todo. Era directora, era enfermera, era madre, era cuidadora, era amiga y sobre todo, lo que más le gustaba ser, sembradora de sueños. Enseñaba a deletrear la palabra esperanza a los niños de botas rotas y mejillas rojas por el viento. Les hablaba de mundos lejanos, de océanos y ciudades, de poetas y de pájaros que cruzan en el cielo en busca de otras primaveras. Cada letra que iba trazando en la pizarra era una promesa de futuro, una puerta abierta para quienes apenas conocían el horizonte de los cerros. Los años pasaron como pasan las estaciones, con su rutina de lluvias, sequías y cosechas. Clara vio crecer a sus alumnos, los despidió cuando partieron a la ciudad y lloró en silencio por aquellos que no volvieron. Su cabello se volvió blanco, sus manos adquirieron la temblorosa dignidad de quien lo ha dado todo. Y cuando llegó el tiempo de la jubilación, el pueblo entero lo celebró con flores silvestres, canciones y cartas escritas con la caligrafía temblorosa de antiguos alumnos. Por fin, pensó Clara, podría sentarse y mirar los atardeceres sin prisas, leer los libros que aguardaban en su estante, tejer recuerdos junto al fuego. Pero el destino, tan caprichoso, le tenía preparada otra lección. Poco a poco las palabras comenzaron a desvanecerse, como si el viento de la sierra se las llevara una tras otra. Olvidó los nombres de las flores, el orden de las estaciones, el sabor de la sopa que cocinaba todos los domingos. A veces, al despertar, incluso no reconocía el techo de su vivienda. El diagnóstico le llegó una tarde de verano. Alzheimer, dijeron los médicos, y la palabra cayó en su vida como una piedra en el agua quieta. Al principio Clara luchó, escribía listas, pegaba notas en las puertas, recitaba en voz alta el nombre de sus nietos, pero la niebla era terca y cada día cubría un poco más su memoria. Sin embargo, en el pueblo nadie lo olvidó. Los niños, ya hombres y mujeres, venían a visitarla. Traían pan recién horneado, flores del campo y sobre todo le traían historias. Se sentaban a su lado y les contaban las anécdotas que vivieron en la escuela, la vez que soltaron mariposas en el aula,
el poema que ella les enseñó a recitar bajo la lluvia, la canción que cantaban al final de cada curso. A veces Clara sonreía y sus ojos se iluminaban, como si una chispa de un antiguo ser volviera a encenderse. En las tardes salía al patio y miraba el horizonte. El sol caía sobre los cerros y el aire se llenaba de trinos. Clara, envuelta en su chal, murmuraba versos sueltos, fragmentos de canciones, palabras que flotaban y que se perdían en la brisa. No recordaba el nombre de todos, pero su corazón reconocía el cariño, la presencia, la gratitud de quienes la rodeaban. Un día una niña se acercó a ella, le llevó un cuaderno y un lápiz. «¿Me enseñas a escribir mi nombre, maestra?». Clara tomó el lápiz con manos temblorosas, miró la hoja en blanco y por un instante el aula volvió a encenderse, volvió a existir. El murmullo de los niños, el olor a la tiza, la promesa de un nuevo comienzo. Trazó las letras despacio, como quien enciende una vela en la oscuridad. «Así, mi niña», susurró, «así es como se empieza». En el crepúsculo de su vida, cuando la memoria era ya un campo de niebla, Clara siguió enseñando. No con palabras, sino con su presencia, con la dulzura de su mirada, con la paciencia de quien sabe que todo aprendizaje es un acto de amor. El pueblo la cuidó como una semilla antigua, agradecido por las cosechas de sabiduría y ternura que ella había sembrado. Y cuando Clara, en una mañana silenciosa, partió, el eco de su voz siguió resonando en las colinas, en los patios, en todos los corazones. Nadie olvida a quien le enseñó a mirar el mundo con ojos nuevos. Nadie olvida a quien aún en el olvido fue faro y raíz. Por eso Clara se convirtió en leyenda, la mujer que aun cuando el tiempo le robó los recuerdos, nunca dejó de enseñar el arte de la bondad, el arte del amor, el arte de la esperanza. Hoy no sé muy bien por qué aparece tu nombre escrito en la pared. Me miré en ese espejo que ve una vida que ya olvidé. Ay, perdiendo parte de mi ser, no puedo ya reconocer quién forma parte de la ¿Por qué? Preguntas no sé responder. Me miro en fotos otra vez y ya no sé quién soy. No sé quién soy. Qué difícil es ganar batallas a un enemigo que no puedes ver, como un ladrón que se escapó. Vino a robarte sin preguntarte y vacía te dejó. Voy perdiendo parte de mi ser, no puedo ya reconocer quién forma parte del ayer. ¿Por qué? Preguntas no sé responder. Me miro en fotos otra vez y ya no sé quién soy. No sé quién soy. Y ahora me encuentro
reconocer quién forma parte del ayer. ¿Por qué preguntas no sé responder? Me miro en fotos otra vez y ya no sé quién soy, no sé quién soy, no sé quién soy. Sus ojos son lagos quietos, sin olas, sin fondo, donde la luz tropieza y no regresa. Miran, pero no ven. Se posan en las cosas como mariposas ciegas, rozando el mundo sin aferrarlo. Antes, esos ojos atrapaban el tiempo, el destello de un pájaro en fuga, el rubor de una tarde rota, mi rostro cuando aún era su hijo. Ahora son espejos quebrados, fragmentos que reflejan un cielo que no entienden. A veces un destello cruza, un eco de lo que fue, como un faro que parpadea en la niebla de su mente. Pero pronto se apaga y la mirada se desliza hacia un horizonte sin nombre, un lugar donde los recuerdos se deshacen como ceniza. No hay dolor en esos ojos, solo una extraña calma, la de quien navega sin brújula, la de quien navega sin saber a qué puerto va a llegar. Y yo que los miro, siento el peso de lo que se pierde, una madre, un mundo, una mirada que ya no encuentra. No sé qué será de mi vida. No sé si esta cruel enfermedad, mi amenaza, ya está dentro de mí o llegará. Lo ignoro. Pero es terrible perder los recuerdos. Es terrible llegar al final de la vida sin recuerdos, sin saber qué has vivido, sin saber qué es lo que has sentido. Es nuestro pequeño homenaje, de Miguel, de Andrés, del mío, de este programa, a todos los enfermos que padecen Alzheimer y a todos los familiares que los cuidan con amor y compasión. Yo soy el Capitán Frontera y esto ha sido la razón de mi locura. Feliz vida.